por qué la gente hoy en día vive con mitocondrias estropeadas o disfuncionales? Yo podría definirlo en dos palabras: la vida moderna. Es decir, la vida moderna es tóxica, el sedentarismo es la muerte mitocondrial. Pero tenemos una comida que está diseñada para nosotros y Sí. otra que no es. Que a mí me hace mucha gracia porque las patatas fritas, ¿no?, y los refrescos resulta que son comida de humanos, y se la da a los animales, misteriosamente los enferma, ¿no? Y si nosotros viéramos a un mono obeso y con hipertensión, no se nos ocurriría decir, oye, vamos a darle estas pastillas para mejorarlo. No, sería, vamos a quitarle aquello que lo enfermó. ¿Qué tienen los ultraprocesados para que esas mitocondrias les venga mal y qué consecuencias puede tener eso, Sí. por ejemplo? Primero, ¿qué no tienen? ¿No? Pues podríamos decir, cuando tú comes grasa oxidada, la membrana de tu mitocondria será de grasa oxidada. La mitocondria, para funcionar, necesita micronutrientes, necesita vitaminas y minerales que tampoco están en esos ultraprocesados. ¿Qué es esa hormesis? ¿Por qué la comodidad extrema nos puede matar? A nivel genético no tenemos un gen que nos proteja contra el bisfenol A, ni tenemos un gen que nos proteja contra el sedentarismo, ni tenemos un gen que nos proteja contra el estrés que suponen la hipoteca, el estrés laboral, los atascos. No hay, ojalá que hubiese un gen que nos protegiera contra la hipoteca, pero no existen. Antonio Valenzuela, ¿qué tal estás? Pues Carlos Ríos, muy bien, muy contento, y no te voy a engañar, un poquito nervioso de tenerte aquí frente a frente. Bueno, para el que no te conozca, porque yo también te he conocido recientemente a raíz de tus libros, ¿qué formación tienes y a qué te dedicas actualmente? Para que te ponga en contexto la gente, porque vamos a hablar de Sí, muchas cosas. Vale, además me gusta que me hagas esa pregunta. Bueno, mi formación inicial fue fisioterapia, después hice osteopatía y después la vida me llevó mezcla, o quizá más por mi motivación personal, por mis problemas de salud. Yo desde pequeñito siempre he sido un niño que ha ido acarreando un problema de salud tras otro, y también la motivación de que veía que no podía solucionar los problemas de todos los pacientes, porque había a lo mejor pacientes que por mucho que le tratara el hombro, si el hombro estaba hecho una pena porque el paciente comía fatal, dormía fatal y estaba estresado todo el día, pues eso no se iba a curar. Entonces eso pues me llevó a estudiar una cosa, otra, hasta que al final llegué a la psiconeuroinmunología clínica, y ahí fue pues donde estuve y estoy más especializado. Y como desde pequeñito siempre me ha gustado aprender cosas, era el típico niño que a todos los mayores estaba contándole cómo funcionaba esto como tal, pues siempre me ha gustado contar historias. Lo fácil y lo lógico y lo más fluido era derivar hacia la docencia, que es hacia donde ahora estoy intentando, digamos, expandirme más con el tema de los libros, charlas, formaciones, etcétera. Qué bien. Además, tocaremos en esta entrevista cosas de alimentación, pero no te has enfocado en tu investigación solo a alimentación, sino que creo que tocas muchos hábitos que engloban lo que es la salud, Sí. cosa que a mí me interesa mucho porque en el podcast pues entrevistamos a todo tipo de profesionales que nos amplíen la visión más allá de solo la alimentación y que tengan que ver con la salud. Pero vamos con tu último libro, que se llama Activa tus mitocondrias. ¿Por qué mitocondrias? Es decir, ¿qué son las mitocondrias? Yo sí sé lo que son, pero porque tengo una formación de biología, Sí. Y de una carrera sanitaria donde pues tenemos que saber qué son las mitocondrias. Pero para la gente que no lo sepa, ¿por qué hablas tú de las mitocondrias en un libro? Ahí está. Bueno, eso yo creía, o creo fervientemente, que la mitocondria es algo tan importante que merecía estar en el título de un libro. Lo ha escrito Antonio Valenzuela, no lo ha escrito un super bestseller, pero bueno, era mi pequeño homenaje. Entonces, es cierto que si nosotros hablamos de mitocondrias, las personas que nos están escuchando les puede sonar raro, pero las mitocondrias son el eje de nuestro metabolismo, es decir, es la parte de la célula que se encarga de coger los alimentos, porque los alimentos, y esto lo repito muchas veces, sé que soy muy pesado, pero tengo que repetirlo otra vez, no son energía, los alimentos son combustible, y la energía es lo que hace nuestro cuerpo con esos combustibles. ¿Y qué hace? Convertirlo en una molécula que se llama ATP, y eso lo hace dentro de la mitocondria. Entonces la mitocondria
Las mitocondrias es básicamente lo que nos separa de un cadáver, porque un cuerpo sin energía es un cadáver. Entonces, es ahora, y yo estoy súper contento por eso, porque también me ha venido muy bien para el libro, en estos últimos meses, digamos que la ciencia ha virado y se ha puesto muy enfocada hacia la función mitocondrial, hacia sostener energéticamente un cuerpo para la salud. Y eso nosotros en la psiconeuroinmunología clínica lo llevamos diciendo desde hace muchos años. Es uno de los lemas que es It's all about the energy, es decir, todo depende de la energía. Entonces, ¿qué nos dan las mitocondrias? Pues energía, que eso pues todos más o menos sabemos, ¿no? Pues la diferencia de estar cansado, es decir, capacidad de movernos, de pensar con claridad, de sentirnos bien, después por la noche dormir bien. Y algo también muy importante, y es que esos combustibles no se queden almacenados en nuestro cuerpo, que eso casi es lo menos importante, es decir, porque la obesidad al final es el mal menor, porque lo ideal es que no estén circulando por la sangre, que no tengamos niveles muy elevados de glucosa y de triglicéridos sanguíneos. Y eso ocurre en parte, una mala conducta alimentaria por supuesto, pero porque esas mitocondrias no están convirtiendo esos combustibles en energía. Interrumpo un momento el episodio para recordarte que tienes un descuento del 15% en toda la web de Moulinex, que es nuestro patrocinador oficial del podcast. El código es podcast15 y puedes adquirir nuestra Air Fryer Easy Fry. Yo la utilizo, por ejemplo, para hacer verduras de forma fácil y saludable en un momento. Utilizo el modelo XXL para así poder hacerme una gran cantidad de verduras y tenerlas ahí de guarniciones. Lo de la energía es curioso porque podríamos simplificar y caeríamos en el error de que, yo qué sé, imagínate comerme un menú de estos del McDonald's que tiene muchísimas calorías, digo, guau, me va a dar muchísima energía. Y a lo mejor después de tomarme ese menú, lo que me siento es fatal. En cambio, por la mañana me despierto y sin tener que desayunar, a lo mejor empiezo a correr y llego a un estado donde puedo hacer una buena carrera en ayunas y con mucha energía. Entonces, la energía no es tan fácil como este producto tiene muchas calorías y esas calorías me van a dar energía, ¿no? Estamos hablando de un engranaje, como si nosotros fuéramos un reloj que esté bien ajustado, y ahí es donde entra que tengamos mitocondrias sanas, ¿no? Efectivamente, mira, me parece surrealista, pero muy guay que yo esté hablando ahora de lo que voy a hablar contigo aquí, es decir, con Carlos Ríos, el padre de Real Fooding, pero es que esto que estamos hablando es, digamos, el dogma sobre el que se ha asentado la industria alimentaria para vendernos comida o productos comestibles que no necesitamos. El lema de la energía. Todos nos hemos crecido, yo soy de los años 80 y hemos crecido con esos anuncios en los que esa leche con ese mínimo porcentaje de cacao y tremendamente azucarada, con unos cereales ultra procesados, azucarados, era la energía que necesitábamos para ir al cole. Todos hemos crecido pensando que ese Kit Kat que tenemos entre medias para dar energía en el trabajo era ese barrita ultra procesada y llena de calorías, y eso es el dogma. Y nada más lejos de la realidad, porque cuando pegamos esos subidones de glucosa en sangre, lo que tenemos al final es un bajón de energía. Y eso yo siempre pongo como ejemplo. Mira, yo de pequeñito siempre he sido muy malo jugando al fútbol. Y tenía obesidad, entonces tú imagínate el cóctel perfecto. Pero era el tío que más se esforzaba. Y entonces, durante toda una pretemporada, era el que más me esforcé, y en el primer partido de la temporada a mí me pusieron de titular. Carlos, yo estaba tan nervioso, claro, cuando estás tan nervioso, sube tanto la glucosa en tu sangre y se dispara tanto la adrenalina, tío, que me di 2 carreras y estaba muerto. Pues eso es exactamente igual, ese es el símil que te da cuando te tomas pues ese azúcar procesado, que te pega ese subidón, te crees el rey del mambo, pero a los 5 minutos estás por los suelos. Bueno, yo me acuerdo, yo tuve sobrepeso infantil, que típico sábado, me levantaba, no sé a qué hora sería, pero me hacía mi desayunazo ultra procesado viendo la tele, termino el desayuno y me vuelvo a la cama. Claro. Y me duermo. Claro. O sea, como un niño que debe tener una energía desbordante pasa de la cama a comerse esas cantidades de azúcar y luego
otra vez somnoliento y cansado, de nuevo a la cama. Ahí está, claro, si es que si nosotros, y ahí hilamos con la mitocondria, al final la insulina es una hormona que señaliza almacenamiento, es decir, es una hormona que indica abundancia de combustible, que indica, pues eso, riqueza de combustible. Entonces, cuando se eleva en sangre, tu cuerpo, el cuerpo de todos los Homo sapiens, se pone en modo almacenamiento. Es decir, en modo, vamos a llevar ese azúcar a las reservas, a convertirlo en glucógeno, y lo que sobra, que es la mayor parte del que comemos, a convertirlo en grasa. Entonces, en ese contexto, cuando la insulina está alta, la mitocondria, que es la central energética, no puede convertir los nutrientes en energía. ¿Por qué? Porque así funcionamos, es decir, estamos señalizando almacenamiento, pues la mitocondria está parada. ¿Qué ocurre? Que si ahí nosotros le pedimos ese sobreesfuerzo, ¿no? Hemos metido esa comida y aparte queremos que rinda, pues claro, la mitocondria se va a poner a trabajar, pero eso tiene un coste a nivel bioquímico, es una máquina, por decirlo de alguna forma, es una estructura tremendamente compleja y que funciona muy muy finamente, que si nosotros la explotamos así, yendo en contra de las leyes de la biología, pues al final lo que termina es que termina cansándose y termina fatigándose, termina no funcionando bien, y así es como empezamos a perder por la sensibilidad a la insulina y empezamos a tener sobrepeso, triglicéridos, colesterol elevado, diabetes, etc. La mitocondria sería como el motor de un coche, por así decirlo. Y la comida que comemos es el combustible, es la gasolina. ¿Qué cosas hacen que ese motor del coche, en nuestro caso la mitocondria, se estropeen? ¿Por qué la gente hoy en día vive con mitocondrias estropeadas o disfuncionales? Ahí está. Pues yo podría definirlo en dos palabras, un sustantivo y un adjetivo, o con un determinante antes: la vida moderna. Es decir, la vida moderna es tóxica y con su toxicidad impregna todo y muy especialmente a la mitocondria. Es decir, sabemos que el patrón de alimentación, de comer 6 veces al día, sin hambre, a base de 3 comidas más abundantes de lo que comemos por encima de nuestras posibilidades, con 3 snacks súper azucarados, eso inunda. Y además ese término está descrito científicamente, confusión mitocondrial. Cuando nosotros ingerimos a lo largo del día grandes cantidades de glucosa y de grasa, como son dos tipos de combustibles diferentes, la mitocondria se aturulla y deja de funcionar muere de éxito, es decir, tiene tanto combustible que se para. Eso sería uno. Otro súper importante, y me va a decir, bueno, Antonio, es que estás diciendo los parámetros que dañan a todo. Sí, es cierto, no voy a descubrir aquí América, porque el segundo sería el sedentarismo. El sedentarismo es la muerte mitocondrial. Es decir, todos sabemos, ¿no?, que el ejercicio es medicina. Y es por muchas vías distintas. Pero mira, por ejemplo, ayer leía en el antiguo Twitter, en el moderno X, un artículo de un investigador muy importante a nivel de mitocondrial que se llama el doctor Picard. Y él estaban haciendo un estudio, porque esto ya llevan un tiempo viéndolo, y era que a ratas viejas le estaban inyectando mitocondrias saludables. Y esas ratas revertían su edad biológica. Eso ahora es una línea de investigación muy poderosa, pero sabemos que el ejercicio físico, cuando nosotros movemos nuestro cuerpo y nuestro músculo está sano, produce mitocondrias en excedente que reparte muy generosamente a toda la estructura de nuestro cuerpo. Entonces ese sería otro. Por supuesto, otra cosa muy importante es el sueño. La melatonina es la hormona del descanso, pero es la hormona reparadora de nuestro organismo, y sobre todo donde tiene una función más preponderante es a nivel mitocondrial. Es decir, si hay algo en lo que la melatonina sea indispensable, es reparar la mitocondria. Es decir, nosotros somos seres diurnos, funcionamos por el día, nuestras mitocondrias se reparan por la noche. Y todo eso está carente en nuestro día a día. Estrés crónico. Y voy rápido porque si no me como aquí el podcast entero. El estrés crónico al final lleva al cuerpo a una sobrecarga de todo, pero a nivel mitocondrial brutal. Y después pasa otra cosa muy interesante, Carlos, y es que el cortisol, que es la hormona del estrés crónico, se produce dentro de la mitocondria, pero la mitocondria no solo produce energía, hace muchas cosas. Y una de ellas es la producción de cortisol. Produce también hormonas. Ahí está. Si tú te acuerdas, el famoso ciclo de Krebs, sí. ácido cítrico, succínico, fumario, pues eso,
su función es energética, producir energía, pero también producir biomoléculas que después se ensamblan para generar, por ejemplo, el cortisol, la testosterona, los estrógenos, todas estas hormonas indispensables para la salud, sus partes que las componen la producen la mitocondria. Entonces, si nosotros tenemos mitocondrias constantemente llevándose, digamos, todo su esfuerzo a producir cortisol, al final, ¿qué ocurre? Que estamos súper agotados, ¿no? Y lo tenemos, que todo el mundo lo sabe. Si dormimos mal y estamos estresados, estamos muy cansados. ¿Qué más cosas? Contaminación ambiental, los tóxicos ambientales. Bueno, cada vez que bebemos agua que venga embotellada o que venga del grifo y no venga filtrada, yo sé que soy muy talibán de los filtros, pero ¿qué quieres que te diga? Soy de Granada, ahí está mi querido y admirado Nicolás Olea, y no podemos decirlo de otra forma. Cada vez que te pones un desodorante que lleva 27 mierdas distintas químicas, cada vez que te pones cremas en la cara que también son historias súper tóxicas, maquillajes, todo lo que no es natural, todo lo que lleva todos esos productos, es muy tóxico para la mitocondria, al igual que lo son esos pesticidas, bueno, los pesticidas por supuesto, porque además la mitocondria es muy similar en su funcionamiento a una bacteria, entonces los pesticidas horribles, pero todos esos estabilizantes, conservantes, la sed de esos alimentos ultraprocesados, la muerte para nuestras mitocondrias. ¿Qué más cosas? Y podríamos seguir así hasta el infinito, pero otra más y me callo. El sol. Si el sol es nuestro aliado, pero yo siempre digo lo mismo, y es que es un amante. El sol no es un amante, es un amante muy fiel, es decir, él no es de rollito, veraniego. Él le gusta la estabilidad, efectivamente. Entonces, si tú estás con el sol y lo cuidas durante todo el año, pasas tiempo con él, lo disfrutas, estás contento, estás feliz con el sol, llega el verano y obviamente no soy de los que te voy a decir que a las 3 de la tarde te pongas ahí en Huelva a tirarte todas las 3 de la tomando el sol. No, pero sí, a lo mejor menos de las 2 a las 4 de la tarde, oye, el resto del día quizás sí lo puedes tomar sin ninguna protección. ¿Por qué? Porque ya te has preparado y tu piel está adaptada. Pero no solo eso, eso es lo de, bueno, lo de menos no, sí es importante, pero que ese sol, cuando nosotros recibimos el sol, es algo muy chulo, porque las mitocondrias dentro tienen fotorreceptores. Es decir, al final la mitocondria, todo lo que hace, su fin último es acelerar electrones en una zona que se llama la cadena transportadora de electrones para ahí generar un flujo de energía que lo aprovecha una turbina que se llama ATP sintasa y ahí es donde se carga el ATP. Pues esa cadena transportadora de electrones sabemos cosas muy chulas y es que tiene fotorreceptores, es decir, que yo siempre no sé por qué siempre pienso en las mitocondrias del hígado, será porque lo veo ahí tapadito y tal, pero por ejemplo, las mitocondrias de tu hígado, cuando tú tomas el sol, lo saben y funcionan de una forma más óptima. ¿Por qué? Porque somos seres diurnos, es decir, la vida ancestral, durante el día cazábamos, recolectábamos y nos movíamos y por la noche socializábamos, estábamos tranquilos, nos contábamos historias y descansábamos. Me acabas de meter aquí todos los... Vaya pregunta, ¿no? No, pero está muy interesante porque además sé que tienes esa perspectiva evolutiva, como muchos de otros divulgadores que... Bueno, yo mismo también, obviamente, cuando digo que no estamos adaptados a los ultraprocesados, es que los ultraprocesados apenas llevan décadas con nosotros. Entonces, si entiendes tu biología, sabes que esos productos no son buenos para ti por un hecho de que va en tus genes, ¿no? Creo que en una entrevista te escuché decir, y además me parece un símil bastante bueno, es que los veterinarios de un zoológico saben perfectamente la comida que tienen que darle a los animales para que no enfermen. Si no, estarían todos... Les saldría caro al zoológico, que no soy partidario de ello, pero les saldría bastante caro porque morirían los animales. Nosotros somos un animal. A veces un poco nos creemos otra cosa, ¿no? Pero tenemos una comida que está diseñada para nosotros y otra que no es. Sí. Al igual que enfermaría a esos gorilas darle patatas fritas, ¿por qué creemos que a nosotros no nos enferma? Ahí está. Nosotros vemos a un mono, ¿no?, que está en el veterinario, en el zoológico, y nos imaginamos que está obeso porque le dan
comida de humanos, que a mí me hace mucha gracia porque las patatas fritas, ¿no? Y los refrescos resulta que son comida de humanos. Y se la da a los animales milagrosamente o misteriosamente los enferma, ¿no? Y si nosotros viéramos a un mono obeso y con hipertensión, no se nos ocurriría decir, oye, vamos a darle estas pastillas para mejorarlo. No, sería, vamos a quitarle aquello que lo enfermó. Ahí está. Y aquí podríamos abrir un melón, que solo voy a entrar por encima, porque habíamos hablado de que yo no soy nutricionista ni tampoco pretendo serlo, y que me gusta tu opinión. Podíamos entrar en otras cosas, pero eso sería la gran pregunta, ¿no? Porque ¿qué es el alimento propio a nuestra especie, ¿no? Porque aquí hay muchas controversias, ¿no? Porque nosotros vamos a escuchar, y ahora hay una corriente, ¿no? En la cual nos hablan de que nosotros somos grandes cazadores, ¿no? Y que la comida propia del Homo sapiens son carne roja en abundancia y poco más, te quiero decir. Sí, la dieta carnívora que ahora mismo se está poniendo de moda. La animal-based, y hay diversos, digamos, estados de animal-based, pero que es muy así. Y eso, yo ya te digo, mira, yo no me dejo llevar por dogmas, de hecho durante muchos años pasé de la dieta paleo, estuve después un tiempo probando keto, anteriormente empecé con la macrobiótica, que me fue peor que lo que estaba haciendo. Bueno, mejoré algo porque claro, mi dieta venía de ser horrible, pero he ido a muchas cosas, y posiblemente no tengo ningún problema en decirte que dentro de aquí es tiempo a lo mejor cambio, y lo que te digo ahora, digo, tío, Carlos, pues he leído o he investigado y creo que no, pero lo que he leído hasta ahora, que es mucho, muy mucho, no hay lo que es una dieta como tal humana 100%, es decir, hay un patrón de alimentación, es decir, y una cosa que sí tenemos muy clara es que si nosotros, hay una dieta carnívora, y esto lo he dicho ya muchas veces, pero quiero que se quede muy claro, hay una dieta carnívora que es propia del Homo sapiens, y que si la siguiéramos, quizás estaríamos muy sanos, que es lo único, digamos, y tampoco son 100% carnívoros porque comen algas, comen algunas raíces que son los esquimales. Pero si queremos hacer esa dieta, perfecto, tenemos que hacerla al 100%. ¿Y eso qué implica? Implica beber la sangre del animal que cazamos y comer sus vísceras crudas. Es decir, tenemos que comer el hígado en abundancia crudo, tenemos que comernos sus sesos crudos, tenemos que comer la mayor parte del animal crudo y beber su sangre. Porque en esas tribus, el músculo, el chuletón de la foca o de lo que coman, es la carne para sus perros de tiro. Ellos se alimentan a base de vísceras crudas y de sangre. Entonces, si hacemos esa dieta, pues no vamos a tener deficiencia de micronutrientes porque están en la sangre, están en el hígado, pero si hacemos una dieta a base de chuletones a la brasa, o de pollo, ahí está, o de pollo, ahí está, pues vamos a tener un problema. Entonces, y después vemos en el otro extremo, te quiero decir, cuando hablamos también de los hidratos de carbono, están muy demonizados. Y es cierto que en el contexto en el que hoy estamos de sedentarismo, quizá una dieta más bajita en hidratos de carbono y más que priorice la grasa saludable es interesante. Pero si nosotros, por ejemplo, miramos a los shinamé, o que son hortofrutícolas, que cultivan, que comen de lo que da la tierra, pues su dieta es muy rica en hidratos de carbono, o los Yanomamis del Amazonas, el 80% que comen es hidrato de carbono, pero claro, hidratos de carbono como tubérculos muy duros, plátano macho, cogen las cortezas de los árboles y las machacan una y otra vez hasta convertirla en una especie de papilla que se llama chicha, que es muy prebiótica. Es decir, que al final decir que la grasa o tal es lo propio del ser humano, pues hay muchas diferencias. Y ahí, pues, es que claro, y otra vez me suena surrealista decirlo aquí delante tuya, pero eso, la comida real, es decir, la comida real, pues es lo que tenemos que primar. Quizá ahí, pues sí, el tema de hidrato de carbono, como da una energía o es un combustible muy rápido que demanda, digamos, a nivel hormonal más que la grasa, pues en determinado contexto, sobre todo en contexto de resistencia a insulina, pacientes con enfermedades crónicas quizás tengan que limitarlo al principio y tirar más hacia una dieta más rica en grasa, pero después hay personas que su dieta la hacen con grasa saludable y una fuente de hidratos de carbono abundante y se mueven mucho y hacen deporte y no tienen ningún problema. Michael Phelps, pues tú imagínate, Usain Bolt, ¿tú crees que hacía dieta keto? No. Sí, aquí hay muchos contextos, sí. Muchos contextos. De hecho, me parece curioso el tema si quieres hablamos del tema de las zonas azules, sí, ¿no? De
cómo diferentes sociedades, o incluso ya no solo zonas azules, porque ahí hay una parte genética también, sino tribus que llevan un estilo no moderno. Si decimos que la vida moderna enferma, se supone que las que no llevan esa vida moderna, pues están más sanos. Y efectivamente hay estudios que lo comprueban, ¿no? Pero es cierto que no se trata de decir, venga, pues si vemos que esta tribu lleva una buena calidad de vida con esos hábitos, pero yo no tengo ese contexto y no tengo ese entorno. ¿Cómo lo puedo llevar en mi día a día como humano que vivo en Barcelona, en una ciudad y tal, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, creo yo, que el tema de conocer los patrones de cosas que pueden, de hábitos parecidos a eso sin tener que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, yo conocí en Tanzania, fui a Tanzania el año pasado, a los Masái. Claro. Y los Masái estaban todos, vamos, rajados, pero claro, es que no trabajaban sentados. Entonces no tenían ese condicionante. Yo sí trabajo sentado. Entonces estaban todo el día de pie. Pues eso, dedicados a obtención de alimento o al cuidado de la tribu, ¿no? Claro, pues ahí lo que me está diciendo es que el ejercicio físico y el estar activo durante el día es positivo para ellos. ¿Eso cómo lo puedo coger yo sin tener que decir, venga, pues ahora dejo mi trabajo de ordenador, ¿no? Ahí está. Mira, antes de entrar ahí, solo hay dos temas que es que lo has dicho y quiero tocarlos porque son también interesantes. El tema de los Masái, porque también se habla mucho, ¿no? Que los Masái, su dieta es prácticamente animal-based, es decir, comen muy poca verdura, ¿no? Verdes, raíces. Eso es cierto, pero tú has estado allí y has visto lo que hace. ¿Cuál es la mayor parte de su alimento? Cogen la leche. Además, la leche la meten en un cuerno cruda, que tú lo has visto y ese cuerno... Y con sangre también. Efectivamente. Y ese cuerno nunca lo has limpiado. Y tú lo has visto que cuando cae la leche automáticamente se convierte en una especie de kefir o de yogur, fermenta al segundo, pero claro, y después eso lo mezclan con sangre. Y eso es lo que comen. Entonces, si quieres tener la dieta Masái, perfecto, hazlo así. Entonces, pero es asqueroso, la verdad. Eso es una cosa. Y después, mira, hay otra gran incongruencia que a mí, porque yo... Si no me encaja en la cabeza, le doy vuelta hasta que encuentro, digamos, un razonamiento. Y hay dos cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, todos sabemos, o ya está muy instaurado, que nosotros tenemos unas necesidades, unas demandas de vitamina D que no se corresponden con la zona horaria en la que vivimos. Es decir, nosotros todavía necesitamos unos niveles en sangre de vitamina D como si viviésemos en el trópico. Entre 40 y 60 nanogramos por decilitro de vitamina D en sangre, ¿no? Y va por debajo de eso, nuestra salud va a ser subóptima. Y eso está grabado a fuego en nuestros genes. Qué curioso que para algunos divulgadores eso es aceptado, pero después nuestras necesidades alimentarias son las del Ártico, es decir, comer solo con carne. Entonces, si a fuego en nuestros genes está grabado la vitamina D, ¿por qué un mango que está en esa latitud podría ser veneno para nuestro cuerpo? No tiene mucho sentido, ¿no? O un plátano, porque si nuestros genes están adaptados a la vida del trópico, también están adaptados a esos alimentos. A esos alimentos del trópico. Ahí está. Y una vez que has dicho eso, tienes toda la razón. Es decir, yo en el primer libro, que se llama Hijos de la Adversidad, y le puse ese nombre porque no paraba en el libro de decir, somos hijos de la adversidad, porque somos hijos del hambre, del frío, del calor, etcétera. Pues mi editora me dijo, mira, Antonio, ponle ese título, ¿no? Entonces, claro, yo siempre ahí lo que abogaba es reancestralizar nuestra vida en la ciudad y convertirla a lo más afín, como tú bien has dicho, a esas poblaciones ancestrales. Entonces, si nosotros sabemos que esas poblaciones ancestrales se mueven todos los días mucho, independientemente de que corran o de que cacen, pues vamos a hacer lo mismo que ellos. Es decir, cada hora nos vamos a levantar de nuestro sillón y vamos a hacer unos sitting breaks, unos snacks de movimiento. Nos vamos a levantar, vamos a dar unos saltos, vamos a dar unos burpees, vamos a hacer una flexión en el suelo, si no podemos apoyando nuestras rodillas, vamos a hacer unas sentadillas. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos antes fuera de cámara, que si nosotros estamos 10 horas al día de pie y cada hora hacemos 10 sentadillas y 10 flexiones, al final del día hemos hecho 100 flexiones y 100 sentadillas, ¿no? En casa, por ejemplo, mira, yo en casa,
Yo tengo 3 perros y son, como siempre digo, mis 3 perrijos, ¿no? En estos 2 libros hablo Sí, de sí. ellos. En el próximo, que después aquí te voy a dar Qué bien. cuando terminemos te voy a dar la primicia del nuevo libro, también hablo de ellos. Yo los adoro, te quiero decir. Y eso, bueno, también sería algo totalmente central, convivir con animales, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo, por ejemplo, en casa cada vez uso menos el sofá. Estoy en el suelo, con ellos en el suelo, y oye, al principio, y yo mi postura siempre ha tendido a ser muy encorvado. Y oye, poco a poco, incluso los pacientes en la consulta me dicen, tío Antonio, te veo más derecho. Y digo, sí, porque estoy más tiempo en el suelo, de hecho, por ejemplo, yo antes tenía las rodillas súper rígidas, siempre he sido un niño, ya un adulto y ahora ya un cuarentón con muy poca elasticidad, pues tío, me muevo mucho mejor por estar más tiempo en el suelo. Y eso también es algo ancestral. Después, conexión con la naturaleza, que sí, es cierto, que vivimos en ciudades con sus tóxicos, con su contaminación, pero un parque siempre va a ser más sano que una calle. Es decir, irnos al parque, descalzarnos, es decir, tocar otra vez el suelo con nuestros pies descalzos, tocar, abrazar un árbol. Y yo aquí ahora te podría dar bases electrofísicas, de temas magnéticos, de tal, súper interesantes. Pero yo me voy a quedar con una, y es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando tus pies tocan el césped o tocan la tierra? ¿O qué sientes cuando abrazas un árbol y pones lo que eres en ese abrazo? Te sientes genial. Pues eso o cuando te da el sol, que lo necesitamos. Ahí está, efectivamente. Que menos que media hora, qué poquito, entre media y una hora de sol todos los días por la mañana. Pues en vez de tomarnos el café con los compañeros en el trabajo, en el bar, te lo pides para llevar, te llevas tu vaso de cristal para que no te pongan ese plástico, con toda la, perdón de la palabra, para que no te bebas esos microplásticos de mierda, es decir, te llevas tu vaso y también hacemos un favor al medio ambiente y te pones a dar un paseo con tus compañeros, porque primero cuando caminas la idea fluye, vas a tener una conversación súper guay y después el sol lo vas a estar tomando. Y como eso hay 200 cosas que podemos hacer para en casa, por ejemplo. Tener macetas, tener plantas otra vez. Joder, tener nuestro ambiente que sea verde, que sean con colores de la naturaleza. Cuidar las luces, es decir, nosotros sabemos que las luces por la mañana tienen que ser intensas, pero por la tarde y noche tienen que ser lo más ancestrales posibles. Porque, y esto es algo muy curioso y a nivel evolutivo, la luz blanca, cuando nuestros ojos reciben la luz blanca, el mensaje que tienen es de día. Entonces, si es de día, no voy a producir melatonina. Por eso, si estamos con luces blancas y después nos vamos a la cama, ¿cómo queremos descansar? Si nuestro cuerpo no va a pasar de 100 a 0 en un segundo, necesita un tránsito. Pero la luz naranja y las luces rojas, y no te hablo de modernos aparatos de foto, biomodulación, no, luces en bombillas de color rojo o naranja. Esas bombillas no cortan la producción de melatonina. ¿Sabes por qué? Y es una cosa muy interesante. Porque esos son los colores del fuego. Y el fuego es prehumano. Es decir, sabemos que especies, por ejemplo, como el Homo erectus, ya dormían con fogata alrededor. Entonces, claro, nuestro cerebro, cuando llega la noche y ve esas luces rojas y naranjas, dice, vale, ahora viene conversación interesante. Ahora viene una historia. Ahora viene compartir con mi tribu. Y después viene el sueño. ¿Qué ocurre? Que si nosotros llega la noche, estamos con luces blancas. Netflix. Estamos en Netflix. La pantalla. Estamos solos, incluso aun estando en familia. El niño está o la niña está con su tablet aquí, la mamá con los cascos puestos viendo la novela tal, el padre viendo la otra novela en el otro sitio. Pues al final, ¿qué pasa? Pues que llega la noche y hemos estado solos y hemos estado de día. Soledad. Y de día, ¿eso qué marca? Activación. ¿Vas a dormir así? Imposible. Pues eso es... Y todo eso es muy fácil y no necesitas ser un súper biohacker, tal y no, te quiero decir, son cambios muy, muy, muy pequeños que pueden mejorar tu calidad de vida de una forma brutal. Y vaya chapa que te No, pero me parece súper interesante. Además, todo esto que hemos hablado, que podemos ir abordando también algunos más concretamente, pero todo esto también está conectado con las mitocondrias. Por supuesto. O sea... Primero, que quiero darle, y vamos a intentar que la audiencia no se sienta abrumada de que, oye, vamos a dar consejos que yo creo que se pueden aplicar de forma práctica. Yo, el primero, ¿no? Sin tener que ir a lo de la tribu,
Que por Sí. cierto, ahora estoy recordando que los de los Masái, pues por la noche efectivamente tenían la fogata, no tenían sillones, te tenías que sentar en el suelo, yo ya estaba incómodo, ellos súper comodísimos, y es cierto que esos días nos acostábamos muy temprano. O sea, cogías, no llegaba a las 12 y estabas, no, sino que en el momento en que se iba el sol y estabas con el fuego, a la hora y pico ya te entraba el sueño. Pero bueno, conectándolo con las mitocondrias, por ejemplo, por abordar una cosa, por Sí, el tema de la nutrición, no sí. dejarlo un poco ahí. ¿Por qué digamos, esos ultraprocesados pueden cargarte nuestras mitocondrias? Es decir, ¿qué tienen los ultraprocesados para que esas mitocondrias les venga mal en tus células y al final, pues, y qué consecuencias puede tener eso, Sí. por ejemplo? Primero, ¿qué no tienen? ¿No? Pues podríamos decir que no tienen porque nuestras mitocondrias, por ejemplo, necesitan omega 3. Es indispensable porque sin el omega 3 la membrana de la mitocondria no tiene la suficiente consistencia, no tiene la suficiente, digamos, fluidez. Y eso es un problemón. ¿Por qué? Porque dentro de la mitocondria se gestan cosas maravillosas. Pero como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y siempre tenemos el reverso oscuro de la fuerza, esa energía genera grandes cantidades de radicales libres. Radicales libres que si se escapan de la mitocondria tenemos un problemón, porque es una sustancia que destroza a la célula. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando nosotros somos lo que comemos o lo que nuestro cuerpo hace con lo que comemos, es decir, entonces, si nosotros comemos grasas de mala calidad, la membrana de la mitocondria incorporará por necesidad grasas de mala calidad porque tiene que generarse. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nuestra base de la dieta son grasas omega 6, que son las que están en los ultraprocesados porque son las más baratas, aceite de girasol, que dentro de los malos es el menos malo porque tenemos el de soja, el de maíz, toda esa porquería, que además es grasa oxidada, porque se oxida muy fácilmente. Cuando tú comes grasa oxidada, la membrana de tu mitocondria será de grasa oxidada. Cuando dentro se produce la energía, esos radicales libres se van a escapar por todos los sitios. Eso sería lo primero. Después, la mitocondria para funcionar necesita micronutrientes, necesita vitaminas y minerales que tampoco están en esos ultraprocesados. Necesita fitoquímicos, ahí está, efectivamente, todos esos antioxidantes naturales, ¿no? Que están presentes en los pigmentos de las frutas, de la verdura, de las hierbas, de las infusiones, eso, ¿no? Lo que se dice de come el arco iris, ¿no? Pues eso tampoco lo tienen los ultraprocesados. Entonces, si ya no tienen esas dos cosas, ya tenemos un problema. Después tienen el problema de todos los y todos los añadidos, todos los conservantes, saborizantes, emulsionantes, todo eso sabemos que es un tóxico, un veneno mitocondrial. Y después ya, por último, que a lo mejor también es lo más importante, podríamos empezar por ahí, es la bomba calórica hiperpalatable que altera a nivel el entorno hormonal, que eleva la insulina por las nubes y decrece la testosterona, porque la testosterona es vital para que la mitocondria funcione, tanto en el hombre como en la mujer, ¿eh? Y si en la mujer, y también la DEA, la dehidroandostendiona, te quiero decir que esa es otra hormona esteroidea que también se produce en la mitocondria. Entonces, claro, si nosotros estamos en ese contexto, alimentarnos a base de ultraprocesados, ¿qué ocurre ahí? Pues que al final, más tarde o más temprano, vas a pagar las consecuencias que a lo mejor en tus 30 años, por ejemplo, porque siempre decimos eso, ¿no? Decimos, bueno, es que, tío, mira cómo comían Michael Jordan y mira cómo era. Vale, perfecto. ¿Has visto a Michael Jordan ahora? ¿Es un tío saludable? No. ¿Cómo era Usain Bolt? Es que a Usain Bolt se comía 7 McDonald's y no le pasaba nada a la Villa. ¿Cómo es Usain Bolt ahora? ¿Cómo son los futbolistas que llevan malos hábitos de vida y lo compensan con esa cantidad ingente del deporte cuando retiran esa cantidad ingente del deporte? O la vida misma por el envejecimiento lo lleva más allá. ¿Cómo son? Ya no son tan sanos. Entonces, al final, y es eso, todos sabemos que cuando tú comes un buen alimento, es decir, tú por ejemplo, yo me pasó el otro día, estaba en la playa, en la costa de Granada, y nos comimos un tomate con su aguacate, con su aceite de oliva y 2 salmonetes a la brasa. Y terminas de comer eso y me tomé mi agua con gas. Y sales del restaurante y dices, es que me voy a la playa ahora a nadar. Cámbialo por
o comerte una pizza y después un helado. ¿A qué te vas? Te vas a la tumbona a dormir. Sí, sí, sí. Sí, te quita energía. Me parece todo esto muy interesante porque yo intento convencer o seducir a la gente a que, y cada vez más a que coma sano, no por un efecto de prevención a largo plazo de enfermedades que mucha gente los ve lejanas, es decir, como el ictus, como el cáncer o como que cada vez aparecen más temprano, porque si empezamos con los malos hábitos desde pequeños, es normal que con 30 o 40 años ya aparezcan antes, ¿no? Incluso, pues eso, un ictus con 40 años, dices tú, ostras. Pero intento llevarlos por el tema del bienestar y creo que no hay uno de los pilares a nivel del bienestar es sentirte con energía. Y ahí yo creo que interviene mucho lo que estás hablando de optimizar estas mitocondrias con la alimentación y con otros hábitos que has comentado, ¿no? Para que esa producción de energía esté óptima en nuestro cuerpo y eso se sienta, ¿no? Y se sienta a la hora de que, lo típico, levantarte por la mañana de un salto. Que eso para mí es algo aspiracional, es decir, oye, levantarte y decir, oye, empiezas el día no retrasando la alarma y decir, quiero más sueño, no, levantarte y pumba, y empezar el día. Al igual que valoro el llegar por la noche cansado y decir, venga, tengo ganas de dormirme. Eso, que mucha gente lo tendrá trastocadísimo, de se tiene que obligar a levantarse por la mañana porque tiene que ir al trabajo, pero va como un zombie. Y por la noche está súper activo y tiene insomnio. Eso las mitocondrias tienen que ver, ¿no? Totalmente, es que totalmente. Y la vida que tenemos nos hace ser insomnes por la noche y estar somnolientos por el día, ¿no? Y es al revés. Ahí está, efectivamente, debería ser totalmente al revés. Por la noche tendríamos que estar somnolientos y por el día tendríamos que estar, pues eso, a tope de energía. Y cuando decía eso, también el entorno, digamos, de la persona también influye mucho en cómo la mitocondria usa esos combustibles, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la misma comida tomada al sol y tomada en un interior va a hacer que tu cuerpo, cuando la toma al sol, gestione mucho mejor esa glucosa de esa comida. Y sabemos, mira, yo por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy de Andalucía, soy de Granada, la tierra junto con Jaén de la aceituna, y yo pues todas las Navidades pues me iba a trabajar al campo para llevarme mis dinerillos para comprar a los reyes, a mis padres, a mi hermano, bueno, o darle el dinero para que los reyes se lo trajeran. Pues. ¿Y qué ocurre? Pues que yo, por ejemplo, ahí siempre me acuerdo de que te levantabas, primero pasaba un frío del carajo para tu mitocondria espectacular, después estabas todo el día pegando palos, ejercicio físico para tus mitocondrias fenomenal, estabas en naturaleza y respirando aire puro para tus mitocondrias estupendo, pero es que después, tío, te sentabas y te comías el bocadillo de patatas que te había hecho tu madre, pan blanco y bocadillo de patatas, ¿y cómo te sentaba? ¿Se te repetía? No, te sentaba fenomenal, estaba estupendo y después te volvías otra vez a poner, a darle palo al olivo y estaba estupendo. ¿Por qué? Porque estaba en un entorno 100% humano. Y con eso no quiero decir que, obviamente ya hemos hablado un montón de la alimentación, que la calidad de la alimentación es súper importante, pero todo lo demás, ese entrenamiento silencioso, también es muy importante. Y lo que ocurre muchas veces es que a nosotros nos gustan, en el libro que te he traído antes, que es el de David Foster Wallace, que habla de Esto es agua, él siempre dice que tienes que elegir muy bien en lo que crees, porque al final somos seres que creemos en algo, ¿no? Y muchas veces no un problema, pero te decía, hay muchas personas que cuando se identifican, ¿no? Por ejemplo, con el real fooding, les es muy fácil seguir el real fooding. Y hay otros aspectos que, como no son real fooding, pues les cuesta más trabajo porque no, con lo que decíamos antes, no se han identificado. Entonces, ahí podríamos hacer, y ahí te lo lanzo, que hicieras el real living, ¿no? Para que incorporar otras cosas para que la gente se siente identificada. Ahí está, porque tú, por ejemplo, tienes esa capacidad de generar una tribu brutal, porque antes cuando estábamos hablando de lo de la tribu de por la noche, decía, aquí la gente que nos escucha, toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, mira qué cosa tan bonita, porque a todos nos une un delicado hilo rojo que eres tú. Te quiero decir, todo es una tribu que estamos todos alrededor tuya. Entonces, esas personas por la noche, por ejemplo,
pueden pensar que en vez de estar viendo la tele, que la puedes ver, te quiero decir, pero si tú, por ejemplo, te pones, aunque estés solo en tu casa, te pones un podcast y te están escuchando a ti con otra persona, la única pega es que ellos no pueden intervenir en la conversación, pero están parte de esa tribu, se están identificando. Y esa identificación, ya hemos dicho que es muy ayuda a seguir esos hábitos. Efectivamente, y esos hábitos son súper importantes porque, como tú bien has dicho, porque al final y cuando empezamos a hacer ejercicio físico, ¿no? Ejercicio físico es súper contradictorio, no contraintuitivo, porque es algo que nos cansa, pero nos da energía, ¿no? Porque tú estás a lo mejor en el trabajo, a mí me pasa, yo por ejemplo, cuando estaba con el último libro, pues estaba casi todo el día pegado al portátil, tecleando tal y cual. Y llegaba un momento en el que mi cabeza ya no podía más y estaba cansado. Paraba, salía a la puerta, miraba al sol, respiraba 5 veces profundas por la nariz, entraba, me hacía una flexión en el suelo y decía, ya estoy otra vez a tope. Y me volvía otra vez a sentar a escribir. Y verdaderamente, ahí lo que he estado haciendo ha sido consumir combustible, pero me ha dado energía, ¿no? Entonces, sabemos que el ejercicio físico es el mejor rehabilitador mitocondrial que existe. ¿Y qué le ocurre a las personas? Todas las personas cuando hacen ejercicio físico y han pasado de ser sedentarios a hacer ejercicio físico, el primer cambio que se ve no es su cuerpo, es, Antonio, duermo mejor y me levanto con más energía. ¿Por qué? Porque los cambios macro a lo mejor tardas en verlos mucho, ¿no? Porque has perdido kilos, que ya has conseguido tu anhelado six-pack, pero los cambios micro son muy rápidos porque sabemos que en cada sesión de ejercicio, y ahí hay un autor que se llama, creo que de cabeza, Kevin Contrepoise, que él habla de una sinfonía molecular en el ejercicio físico, se habla que se mueven más de 20.000 moléculas distintas en una sesión de ejercicio. 20.000 moléculas distintas dentro de una célula y casi todas orquestan alrededor de la mitocondria. Entonces, lo primero que encontramos no son esos cambios macro, sino son esos cambios micro a nivel celular. Y eso nos genera, pues, lo que dices, dormir mejor y tener más energía, que al final es algo que depende muy, muy mucho de la mitocondria. Totalmente, ¿eh? De hecho, yo que he tenido una infancia no muy activa, aunque luego sí que es cierto que gracias a deportes de equipo, como por ejemplo el fútbol y tal, pues me empecé a activar. Ahora no concibo una semana sin activar mi cuerpo porque es que va a ser como autocansarme. Es decir, la mejor forma para yo estar una semana zombie es estar quieto, ¿sabes? Entonces, ahí es donde te dices que, claro, probablemente, y ahora si quieres lo hilamos con el tema de la hormesis, ¿no? Sí. Ese estrés que te hace una sesión de entrenamiento te cansa, obviamente, en esa sesión, pero te está preparando para luego ser más fuerte y tener más energía, tener más mitocondria y más rodadas, ¿no? Entonces es como el coche que no lo usas se te estropea. Ahora, si lo pones a tono y lo entrenas, pues va rodado, ¿no? Entonces, ¿qué es esa hormesis? ¿Y por qué la necesitamos tanto? ¿Por qué la comodidad extrema nos puede matar? Perfecto. Ahí voy a entrar, pero antes te tengo que decir algo, porque lo has dicho y me ha venido a la cabeza, y creo que has traído a la mejor persona para que pueda hablar de esto en el mundo mundial. No porque sea el más experto, sino porque soy, digamos, la prueba más empírica, ¿no? Tú has dicho tu infancia. Yo te puedo decir que la abrumadora mayor parte de mi vida he sido una gran parte gran sedentario y otra parte sedentario, ¿no? Y yo te puedo decir que yo tengo 40 años ahora, pues 30 años de mi vida he sido bastante sedentario, y era de esas personas que me costaba menos trabajo comer bien, meditar, hacer técnicas de respiración, pero me costaba mucho la adherencia al ejercicio físico. Y yo te digo eso porque si yo, que estoy aquí, te puedo decir que entreno todos los días prácticamente, y hay veces que entreno 2 veces al día, si yo he podido hacer eso, cualquier persona puede. Entonces, eso que quede claro, que yo cuando hablo de esto, hablo desde el máximo cariño a las personas que nos escuchan y desde la experiencia personal de ese sujeto gran sedentario que yo prefería siempre, te lo puedo decir, la clase de matemáticas le prefería 70 veces a la de educación física. Era totalmente contraintuitivo. Plástica y educación física, mi asignatura odiada. Química,
física y biología las que más me gustaban. Entonces, si yo podía hacer eso, cualquiera. Y dicho eso, la hormesis es algo fascinante. Su término hormesis viene del griego antiguo y significa estímulo. Y lo que nos viene a decir es que todas nuestras células tienen dentro de sus genes, además de los genes propios de la célula como de los que tiene la mitocondria, porque las mitocondrias también tienen su propio ADN, tienen genes que generan moléculas súper protectoras para la célula y generan vías moleculares que mejoran la salud de la célula. Y esos genes están ahí dormidos, están esperando a ser activados por un estímulo, ¿no? De hecho, la mayor colección de genes son unos que se llaman beta genes, que el mayor investigador de ellos es el Calabrese, y él habla de esos genes, beta genes, imagínate, ¿no? Los genes de la vida, de la vitalidad. Pues esos genes se activan con estresores evolutivos, es decir, con cosas que durante toda la historia evolutiva nos han retado. Es decir, ¿qué cosas son esas? Pues ejercicio físico, es decir, el ejercicio físico era un gran reto. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movíamos por pasárnoslo bien o por tener un cuerpo bonito, nos movíamos para comer o para evitar ser comidos. Entonces era reto. Bueno, también con el juego. Para efectivamente, también, efectivamente, sí, sí. Nuestras crías, digamos. Ahí está, y ahí tienes totalmente la razón, que inherentemente el Homo sapiens, ahí está, se mueve y también se mueve por el gusto de moverse. Te doy totalmente la razón. Después, el frío extremo y el calor también, que serán dos peligros tremendamente complejos para nosotros, ¿no? Frío, calor, hambre. El hambre, los ayunos también eran algo muy peligroso. Determinados principios activos que están en las plantas. Y de eso ahora voy a entrar ahí solo una mejillita, muy chiquitillo, porque no hacer esto un monólogo que ya lo está haciendo, perdona, pero tal. Muy bien. Pero lo que te decía, entonces, esos peligros, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, ayunar durante 72 horas, pues ya puede empezar a comprometer cosas en nuestra salud, ¿no? O más de 72 horas ya puede empezar a comprometer cosas en nuestra salud. Si yo ahora te digo, venga, Carlos, vámonos a Namibia y vamos a estar una semana al sol, allí pasan, pues a lo mejor tú y yo tenemos un problema. Si nos vamos a la Antártida, oye, puede que también, sin estar preparados, nos corremos una maratón, pues a lo mejor tampoco es muy beneficioso para nuestra salud. Pero si esos peligros ancestrales evolutivos los cogemos y los convertimos en dosis mínimas, efectivas y terapéuticas, tenemos lo que el doctor Leo Proimbo, uno de los padres de la psiconeuroinmunología, habla como la vacuna para las enfermedades de la vida moderna. Es decir, cuando nosotros nos damos una ducha de agua fría, nos damos un baño de agua caliente o una sauna, ayunamos, estamos generando dentro de nuestras células moléculas como el glutatión, como la catalasa, como moléculas antiinflamatorias, una serie de sustancias que nos protegen contra los estresores para los cuales no estamos preparados, porque nosotros a nivel genético no tenemos un gen que nos proteja contra el bisfenol A. No lo tenemos, ni tenemos un gen que nos proteja contra el sedentarismo, ni tenemos un gen que nos proteja contra el estrés que suponen la hipoteca, el estrés laboral, los atascos. No hay, ojalá que hubiese un gen que nos protegiera contra la hipoteca, pero no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos estresores modernos que nos joden la vida se solucionan en parte si generamos resiliencia ante ellos, tanto física como emocional, con estresores físicos evolutivos, hambre, frío, calor, sed. Y ahí, en eso, es donde está, digamos, la mayor campo de investigación de la psiconeuroinmunología. Es decir, sabemos que nuestro cuerpo se rige por emociones, por pensamientos que están ahí a nivel psicológico. Sabemos que hay una parte neurológica de la cual depende también nuestras hormonas, porque es neuroendocrina y también neuromuscular, nuestros músculos. Sabemos que tenemos una parte inmunológica, que es, por ejemplo, la que inflama. Pues cuando nosotros nos exponemos a una vida 100% humana, se genera la armonía entre esas tres partes. Y eso, como tú bien has dicho, tenemos que empezar a tolerar un poco la incomodidad. Y pasa por volver a reconectarnos con eso, es decir, volver a sentir el frío como algo humano, volver a sentir el calor como algo humano, volverlo a recibir y tolerar y admitir lo que la vida
es como es y no como nos gustaría que fuera. Y pasa, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando, por ejemplo, las típicas personas que van al supermercado y hay una cola muy larga, ¿no? Y empiezan a cabrearse porque la cola, porque hay que ver, porque es que esta gente, es que... Pues tú eres uno más de la cola y esas personas que están delante tuya tienen el mismo derecho a estar ahí que tú. O un atasco, te quejas de los atascos cuando tú eres parte de ese atasco, ¿no? Pues al igual que pasa eso, hay muchas personas que le tienen mucho miedo, ¿no? Que están todo el día quejándose del frío y del calor. Llega el verano, joder, qué calor hace, esto es una mierda, hay que ver. Llega el frío, el invierno, es que hace mucho frío, es que tal. Eso es estar vivo, padecer frío o sentir, mejor dicho, frío y sentir calor. Y parte de esa aceptación de esas temperaturas de la vida como es la llave de la felicidad. Pero no solo eso, sino que cuando nosotros aceptamos el frío y lo sentimos en nuestro cuerpo, tenemos que pensar que nuestro cuerpo está produciendo sustancias que son muy interesantes. De hecho, mira, por ejemplo, hay un artículo muy chulo que se ha hecho en la Universidad de Granada hace poco, en el cual habla porque hay un artículo mítico, y esto lo digo y cuando tú me digas me cortas y ya está, sí. Pero por ejemplo hay un artículo súper mítico que lo llevaron a cabo el grupo de investigación alrededor de Wim Hof. Wim Hof, conocido como The Iceman, el hombre de hielo, y es un señor muy peculiar y dentro de sus peculiaridades pues tiene que es capaz de aguantar el frío extremo, tiene muchos récords del mundo, ha buceado en la Antártida en calzoncillos, se ha hecho también un maratón en la Antártida, X horas metido hasta el cuello con lleno de cubitos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a Wim Hof le hicieron una cosa muy interesante, ¿no? Y fue que le inyectaron en sangre LPS de la bacteria E. coli. El LPS es una... Yo sé que tú lo sabes, pero para las personas que nos escuchan es una parte que tienen las bacterias en su membrana, que cuando nuestro sistema inmune lo ve, reaccionamos para defendernos inflamando. Entonces, claro, cuando el LPS tú lo inyectas, tu cuerpo se inflama y eso pues genera fiebre y genera inflamación generalizada y te duele todo el cuerpo. Es como si tuviese una gripe. Pues Wim Hof le inyectaron eso y se metió en el frío, en el hielo. Y estuvo aquí 15 minutos y cuando salió le sacaron sangre y el LPS seguía estando, pero las moléculas inflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, habían bajado de una manera brutal. Es decir, había conseguido domar la respuesta inflamatoria de su cuerpo. Claro, dijeron, es que tú eres Wim Hof, entonces tú eres un superhombre. Entonces Wim Hof cogió, ¿no? Y dijo, no, lo típico esto de dame el cubata, sujeta el cubata que voy. Pues igual, dice, dame 15 personas y déjamela 2 meses. No le dijeron, pues venga, te las vamos a dejar 2 meses para que la entren. Dice, no, 1 mes es suficiente. Cogió un grupo de personas y la entrenó tanto en técnicas de respiración del método Wim Hof como en el frío. Y otro grupo que no le hicieron nada y otro grupo que hizo las dos cosas juntas. Pues cuando le inyectaron la E. coli, a eso, obviamente al grupo que no hizo nada, pues subidón, dolor, tal y cual. Pero los que hicieron las técnicas de respiración solo y el frío solo mejoraron un montón de esos marcadores proinflamatorios. Pero los que hicieron las dos cosas, técnicas de respiración y inmersión en frío general, bajaron un montón, pero un montón su inflamación. Pero eso es algo que te puedes decir ahora, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que cortar la inflamación no es del todo buena, porque al final, cuando pasa el frío, pues la inflamación sigue su ritmo. Pues que la Universidad de Granada investigó ahora hace poco una cosa súper interesante, y es que cuando nosotros estamos en el frío, somos capaces de convertir la grasa de nuestro cuerpo, porque al final las hormonas inflamatorias y las antiinflamatorias vienen de la grasa, las inflamatorias de la grasa omega 6, aceite de girasol inflamatorio, aceite de pescado antiinflamatorio, mejor dicho, resolutorio de la inflamación. Pues fue capaz el frío de convertir la grasa de nuestro cuerpo en moléculas no antiinflamatorias, sino que resuelven la inflamación. Por eso hay estudios de que las duchas de agua fría funcionan muy bien en pacientes con enfermedades autoinmunes tipo artritis psoriásica, artritis reumatoide, espondilitis, etc. Es decir, es algo que es una herramienta tremendamente fácil, tremendamente asequible de darte una ducha de agua fría en tu casa. Lo que ocurre, claro, que es incómoda. Bueno, yo lo que quería añadir a esto, y lo he vivido en mis propias carnes, y creo que también mucha gente se sentirá identificado. A veces llevamos una vida moderna donde tenemos una serie de estresores modernos, llámese pues el tráfico, el trabajo,
el riesgo de que mi jefe no ha hecho esto, voy a sacar el proyecto, los exámenes a los opositores o los estudiantes, la dificultad de la familia, problemas económicos, todos estos estresores modernos, sinceramente, a veces que no hay hueco ya para darme una agua, como me dé una ducha de agua fría, ya es que ya me reviento. Y de hecho, todos esos estresores modernos lo que me llevan es a los hedónicos modernos, a las drogas de nuestra época, que es la comida, el sillón, y ya no te digo otras drogas, ¿no? Para anestesiarme de esa vida moderna estresante que también, porque es que ojalá tuviéramos todo el día para decir, bueno, no tengo cargas familiares, no tengo cargas económicas, empiezo el día desde cero y a cuidarme. Es que eso es difícil muchas veces, ¿no? Entonces, entiendo, hay gente, y yo, por ejemplo, en momentos de picos de trabajo, y tú también la habrás tenido, digo, no cabe. Pero por suerte, el poder llevar ahora un equilibrio en mi vida donde, sin dejar de tener bastante trabajo, que, oye, porque lo elijo y me gusta, y sin tener que también, oye, tengo que darle de comer a una vida social que es importante, dejar espacios durante el día conscientes. Esto es otra cosa, ser consciente de todo lo que estás hablando, porque si no eres consciente de lo mismo, no te pones a hacerlo. Pues ese momento, obviamente, del entrenamiento, ese momento de la comida real, de cocinar, y últimamente también, pues momentos de saunas, no todos los días, y recientemente probé los baños de agua fría. Y en estos, y sin saber los beneficios, porque quería preguntarte, sí, hay un beneficio que yo he notado. Al igual que ya me he acostumbrado a ese beneficio del deporte, de recibirlo, de ese bienestar, yo después de una sauna, de 20 minutos de sauna, me siento increíble. Y si bien es cierto, he probado 5 veces el sumergirme a 3 grados, que eso es dolor. Sí, es que dolor. Pero después de ese dolor ha venido un placer en la cabeza que no me lo esperaba, ¿no? ¿Por qué eso? Es decir, ¿qué beneficios? Yo ya te digo que beneficios mentales me ha dado el tener esta sauna y estos baños de agua fría, pero ¿qué otros beneficios tienes y qué riesgos también puede tener? Sí, perfecto. Lo primero, lo que tú has experimentado, los japoneses le llaman totonu. Y ahora te explico lo que es el totonu. Cosas aquí, antes de llegar a los beneficios y los riesgos, 1 minuto solo. Primero tienes toda razón de algo. Nunca hagas nada, no te lo digo a ti, lo hablo en general, que no nazca de ti mismo. Es decir, si tú no quieres darte un baño de agua fría, no pasa absolutamente nada. Hay 200 millones de cosas que puedes hacer por mejorar tu salud. Es decir, céntrate en los básicos. Moverte más, dormir mejor, estar con tu grupo, alimentarte bien. Eso es lo importante. Te quiero decir. Después, si lo demás no lo quieres hacer, no pasa nada. Es decir, absolutamente nada. Hay estrategias, pues por ejemplo, pues honrar frío cuando llegue el invierno, pues sal a la calle y primero siente un poquito el frío y después abrígate. Te quiero decir, si quieres, por ejemplo, terminar la ducha de agua calentita con un poco de agua fría, o por ejemplo, puedes coger el agua fría y lavarte la cabeza y ponértela también en el cuello, si te apetece. Si no, no lo hagas. Eso es lo primero. Lo segundo, es muy importante el enfoque mental con el que lo hacemos. Ahí está, porque si nace de ti mismo y nace porque sabes que te vas a encontrar bien, para mí, la ducha de agua fría es algo que cuando llega efectivamente al principio, y ojo, que yo tengo hipotiroidismo de Hashimoto, muy controlado, pero lo tengo. Es decir, yo era una persona que en agosto no me metía en la playa porque el agua estaba fría, pero sé que después me va a sentar muy bien y me voy a encontrar súper bien. Pasa después otra cosa que es muy interesante, que ahí sería lo más guay, que sería el ritualizar y digamos, convertirlo en algo de tribu, esas duchas de agua fría, porque al final lo más interesante, mira, por ejemplo, aquí, hoy estamos en Barcelona grabando contigo, yo tengo una amiga aquí, Tina Montaner, que ella durante todo el invierno se va a bañarse a la Barceloneta.
Y dice, toda la gente que se quiera venir conmigo, que se venga antes de empezar a trabajar, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y se mete un baño de agua fría. ¿Y qué pasa? Pues que es diferente. La gente en Cantabria, en Asturias, en el norte, también lo podíamos hacer en el sur, esos clubs de bañarse en el agua fría natural, es algo que te genera ese grupo. Y cuando estás con ahí está. En el gimnasio pasa igual. Si entrenas con varios amigos, pues vamos a darnos toda una ducha después en pelota juntos, fría. Verás cómo ahí te activa y se te quita todo el miedo y toda la historia. Eso lo primero. La sauna pasa igual. La sauna, nosotros aquí la entendemos, pues meternos en nuestra sauna, pero en Finlandia, la sauna... Reunión. Y hablar con los demás. Efectivamente, si no, no se entiende. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Después, lo segundo. Lo que tú experimentaste, los japoneses le denominan Toto Nu, como la felicidad extrema y muy corta que se genera cuando pasa de la sauna al baño frío. Y eso ocurre... Y de eso hablo en el último libro, sé que se llama así porque he investigado mucho al respecto, y es porque ese baño de agua fría, agua caliente, ese sauna y esa inmersión en frío es capaz de cambiar la dinámica de las ondas cerebrales de nuestro cerebro, valga la redundancia, y pasamos de esas ondas beta, que son las ondas de activación de estrés, a una mezcla de ondas de ondas alfa, que son las que generamos cuando meditamos, y teta, que son las ondas de estimulación del nervio vago. Entonces, claro, la dinámica electrofísica de tu cerebro cambia totalmente cuando haces duchas de agua fría y sauna. ¿Qué ocurre? Que eso en casa también lo podemos hacer. Nos damos una ducha de agua caliente, tan caliente como queramos, y después terminamos con la fría, ¿no? Después, ¿qué beneficios tiene? Pues bueno, la sauna, y siendo muy breves, podríamos definirla como la gran imitadora del ejercicio. Ahí hay un grupo de investigación de finlandés, Laukkanen y su hija, que tienen 1000 estudios puestos, y tú miras sauna y la sauna disminuye niveles de colesterol, de triglicéridos, mejora sensibilidad a la insulina, dispara la hormona del crecimiento, mejora. Cuando entramos en una sauna, ¿qué pasa? Nuestro corazón empieza a latir más rápido y empezamos a jadear. Simula el ejercicio aeróbico de una forma brutal a nivel muscular. Entonces, la sauna es una gran potenciadora del ejercicio físico, y podríamos decir que es como un entrenamiento, ¿no? Ahí está, como un entrenamiento silente, como un mimético del ejercicio. De hecho, yo creo que el factor neurotrófico cerebral, sí, que genera el ejercicio, también lo genera la sauna, ¿no? Efectivamente, la irisina, que los investigadores pusieron irisina en honor a la diosa Iris, que era la que le transmitía los mensajes buenos de los dioses a los humanos, que es una mioquina, una sustancia que se genera en el músculo cuando hacemos ejercicio físico, también se dispara con la sauna. Por ejemplo, a nivel de microbiota, sabemos que sujetos que tienen un hábitat, digamos, intestinal pro Akkermansia mucinífila, la famosa bacteria que mejora sensibilidad a la insulina, etcétera, aumenta muy mucho en exposiciones a la sauna. Es decir, la sauna tiene unos beneficios, y hoy, ojo, que hoy es muy mainstream el tema de la exposición al frío, pero la sauna es casi más potente que la exposición al frío en cuanto a cuando tú miras la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? ¿Problemas de la sauna? Verdaderamente son muy pocos. Uno de ellos súper importante: nunca entrar en la sauna después de haber bebido alcohol. Primero, porque te puedes deshidratar, y segundo, porque puedes perder el conocimiento, y perder el conocimiento en la sauna o nada, no, sí. Eso es muy importante. Después también no entrar después de haber hecho una comida muy copiosa. Y durante mucho tiempo se ha hablado del tema de la sauna y pacientes cardíacos. Obviamente, si tienes hipertensión arterial descontrolada, tienes arritmias que no están controladas, o has sufrido un infarto muy reciente, olvídate de la sauna. Claro. Pero sabemos que en pacientes que ya están en rehabilitación cardíaca, la sauna es un rehabilitador cardíaco post-infarto brutal. Muy, muy, muy interesante. Y después, las duchas de agua fría. Un segundo, sí. ¿Qué tiempo de sauna más o menos se recomienda? Vale, pues mira, aquí me voy a Susan Sober. Además tiene un libro muy bonito que se llama Bañarse en aguas frías, creo que es. Tiene un artículo en Science, en Cell, súper prestigioso, que Andrew Huberman, el famoso neurocientífico, la cita cada 2x3. Pues ella habla del protocolo Sober. Pues Sober tiene un protocolo, lo ha investigado y ha visto que lo ideal a nivel de la semana sería lo ideal, ojo, que lo ideal no tiene por qué ser lo que tenemos que aspirar todos. Serían 3 baños de sauna a la semana de 20 minutos de duración, junto con 4 minutos de frío. Es decir, sería 3 veces a la semana, 4 minutos de agua fría, 20 minutos de sauna, 3 veces a la semana. Eso es lo ideal. Pero, por ejemplo, Laukkanen ya habla que a partir de 15 minutos semanales de sauna ya tiene beneficio. Entonces, una sesión a la semana de sauna de media horita
puede tener sus beneficios, perfecto. También Rhonda Patrick, otra investigadora muy top, habla de que si no tienes sauna da igual. Si en casa tienes una bañera, también un baño caliente. A 42 grados de temperatura, que es agua muy caliente, emula los efectos de la sauna sin necesidad de tenerla. Ah, qué interesante. Y también el horario sí que es cierto que he escuchado que más tirando a tarde-noche, ¿no? Sí. Por efecto más relajante, ¿no? Ahí está. Sí, es muy algo que es importante es que no sea muy cercano a dormirnos. ¿Por qué? Porque, vale. Claro, porque tú ya sabes perfectamente que para el sueño viene junto con una bajada de la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si te da una sauna a las 11 de la noche al salir del gimnasio y te vas a dormir, el cuerpo va a tardar en enfriarse y a lo mejor se enfría a la 1 de la mañana. Ya tenemos un problema a nivel del biorritmo. Pero, por ejemplo, calentar al cuerpo 8 de la tarde, mete ese subidón, va a generar que, claro, al estar más caliente, después se enfríe y pueda bajar más y haya más diferencia de temperatura entre la noche y esa sauna de por la tarde, y eso mejora muy mucho la calidad del sueño. Muy interesante ahí. Y el baño de agua fría, ¿qué tiempo, temperatura y hora del día sería mejor? Si lo mezclas con la sauna, puedes hacerlo perfectamente por la tarde. Eso sería lo ideal. Después, el agua fría, claro, cuando aumenta cuando el agua fría la recibe nuestro cuerpo, aumentamos sobre todo adrenalina, noradrenalina y dopamina. Es decir, son chutes de energía muy potentes. Entonces, hay personas que un baño de agua fría por la noche es un problema. Pero yo, por ejemplo, yo personalmente soy raro para todo, pero para eso también a mí entrar en el contacto con el frío por la noche me relaja mucho. Entonces yo me suelo dar los baños de agua fría por la noche y no tengo problema, pero en el mayor común de los mortales siempre va a ser mejor darlos por la mañana que darlos por la noche, por eso, porque si metes mucha dopamina, mucha adrenalina y después te quieres ir a la cama, no es una buena idea. Después, temperatura del agua, pues mira, aquí buenas noticias, porque claro, lo que se considera como un baño de agua helada es por debajo de 10 grados, que eso sería, por ejemplo, el agua que sale en invierno, pues a lo mejor en Madrid. Aquí en Barcelona, pues a lo mejor puede salir un poquito 14, 15, ¿no? Porque hace menos frío. Pero hay estudios, por ejemplo, el famoso estudio, un estudio muy mítico, que lo hizo un grupo de investigación ruso, creo, que era frío en pacientes con depresión mayor, y vieron que la exposición al frío mejoraba un estudio muy pequeñito, pero a doble ciego, un ECA, aleatorizado, tal, y vieron que mejoraba la depresión. Y ahí, en ese estudio, el agua estaba a 18 grados, es decir, que era agua fría, pero tampoco helada. Y en ese estudio, primero se dejaba a la persona que se bañara con agua caliente tanto tiempo como quisiera. Entonces, al final, la temperatura del agua tiene que ser agua en la que tú la sientas como fría. Obviamente, si te metes en agua a 3 grados como tú, eso es un minuto. Con un minuto ya tienes unas adaptaciones brutales. Bueno, y te diría que en estos inmersión de agua fría, también cómo influye el tema de la comunidad, porque si tú estás solo en tu casa y darte una agua fría es como autoflagelarte en solitario. En cambio, si estás con la gente y ahí todos y tal, y también sumergido, o sea, hasta aquí de agua fría, pues están todos apoyándote y todo. Y es cierto que el primer minuto es el peor, pero luego incluso el cuerpo se equilibra y puedes... Y que el segundo y el tercer minuto es más placentero que el primero, que es tu cuerpo luchando por sobrevivir, ¿no? Efectivamente. Mira, ahí pasan dos cosas también. Una de ellas, con la ducha de agua fría, y ya me decimos, Antonio, no me van a echar de la comunidad, pero también el momento de ese agua fría, cuando tú estás, también puede ser un momento de autoexpresión muy interesante. Es decir, cuando tú te metes bajo del agua fría, muévete, chilla, ríe, suelta energía. Y eso es es que te quedas súper a gusto. Dices, he soltado todo, el agua fría se ha llevado todo el estrés y todo lo malo de mi cuerpo y lo he soltado, ¿no? Y eso es muy guay. Después otra cosa, que el agua fría, como tú bien has dicho, en tribu es muy interesante, y en agua natural mucho más. Te quiero decir, tienes la oportunidad de bañarte en un río, de bañarte en el mar, muy interesante. Aquí solo quiero hacer un hincapié, ¿no? Porque al final, y yo soy el primero, decía, hay muchos motivados, pero yo soy el primero. Ahora hay gente, ¿no?, que en invierno pues se va a ríos naturales a bañarse en agua fría. Eso es una pasada, pero ahí hay que tener cuidado y no hacerlo nunca solo, y siempre llevar bastante ropa de abrigo. ¿Por qué? Porque tú que te has metido en el agua fría sabes que después te adaptas, pero cuando sales del agua fría, ¿qué te pasa minutos después? Sientes un frío como nunca lo has sentido en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú te metes en agua fría,
toda la periferia de tu cuerpo, la sangre se constriñe y deja que la sangre circule solo por los órganos vitales. Pero cuando sales del agua fría y empiezas a calentarte, esa sangre empieza a volver a circular y pasa por las zonas que está fría y se enfría mucho. Entonces te da un frío interno brutal. Eso lo digo porque ha habido casos de gente hipotermia. Que han muerto, te quiero decir, que han muerto literalmente porque se han ido a la montaña, han visto un arroyo en invierno, se han metido en el arroyo, genial, han salido del arroyo, iban solos, le ha dado un shock hipotérmico a la media hora de ir caminando y han muerto. Entonces, eso te decía, es muy raro, pero que también lo tengamos presente, que si ves un río en invierno y te quieres meter, perfecto, pero que sepas que después te vas a enfriar un montón. Te vas a enfriar un montón y necesitas... Y solo una cosa más que es importante, tema de ejercicio físico, esto es interesante. Una ducha de agua fría no va a cortar las adaptaciones post-ejercicio. Eso también lo había leído. Dicen, no es bueno para la hipertrofia. Efectivamente, si es solo una ducha de agua fría, hace un minuto bajo la ducha de agua fría, no va a cortar tus adaptaciones. El baño de hielo, sí, el agua o una ducha de agua fría mucho tiempo, es decir, que ya genere frío en tu cuerpo, sí corta las adaptaciones post-ejercicio. Por eso, y esto es interesante, pero también hay dos cosas, ¿no? Que es interesante. Entonces, en épocas en las que queremos ganar de ganancia de masa muscular o ganancia de rendimiento, lo ideal es esperar, si hacemos baños de agua fría o de agua helada, mejor dicho, entre 4 y 6 horas al baño, es decir, no ponerlo. Pero si estamos en un proceso post-competitivo, es decir, por ejemplo, un ciclista que está en el Tour de Francia, esas 3 semanas, ahí sí es lo ideal que por la noche se metan agua fría. ¿Por qué? Porque va a contrarrestar el daño que se va a generar, que después es el que te va a dar beneficio, pero el beneficio ya lo has tenido en el entrenamiento. La inflamación, sí, sí. Oye, qué interesante, Antonio. Me pasa como la entrevista con Chevy. Tantas cosas y tantas cosas más que quiero preguntarte, pero no tenemos tiempo. Recomiendo a todo el mundo que compre tu libro Activa tus mitocondrias y también el de Hijos de Adversidad, que también hablas un poco más de pues toda esta parte ancestral que hemos comentado, ¿no? Y dejamos para el siguiente podcast, porque te voy a invitar otra vez al podcast, el tema de la respiración, que yo creo que también es muy interesante, y el tema de la luz. No sé si quieres decir algo, pero muy breve sobre estos temas. Pues sí. O sea, el tema de la luz roja. Sí, sí. Bueno, lo de la luz roja es algo muy... Ya hemos estado hablando, ¿no?, mimético sobre esto, y solo hay que algo muy interesante. Sabemos que hay 2 momentos del día en los que la luz del cielo natural es rojo, ¿no?, que es en el amanecer y en el atardecer. Eso pasa porque ahí hay la radiación que predomina a nivel solar es infrarroja. Y esa radiación infrarroja es muy interesante porque eleva, por ejemplo, la serotonina en nuestro cuerpo, y eso tiene efectos analgésicos, pero también activa las mitocondrias. Es decir, es muy interesante porque la luz del amanecer y del atardecer mejora la función mitocondrial. Es decir, la de la mañana aumenta su capacidad y la de la noche ayuda, digamos, a reparar a esa mitocondria. Y son 2 cosas, ya te digo, súper necesaria. Y también esas luces del amanecer y del atardecer lo que también ayuda es a sincronizar nuestro ritmo circadiano. Es decir, cuando vemos el sol por la mañana y lo vemos ponerse por la noche, le estamos diciendo a nuestro cerebro: ha salido el sol, toca activarnos, se está poniendo el sol, toca dormir. Y qué triste que muchas personas, por nuestro ritmo de vida que nos lleva a esta sociedad, ni vemos el amanecer ni vemos los atardeceres. Entonces, si estamos en el trabajo, al menos intentar verlo o ver la luz del cielo en esos 2 momentos es muy interesante. Y de ahí se han derivado los famosos aparatos estos de fotobiomodulación, pero yo siempre, y es algo que es chulo, después otro episodio podemos hablar de ellos, pero siempre, y es el mensaje con el que me gustaría terminar, es que la carencia o la falta de naturaleza de vida ancestral no se soluciona con soluciones tecnológicas. Es decir, no vamos a paliar la falta de ancestralidad con tecnología. Entonces tenemos que volver ahí. Y ya de la respiración, pues ya te digo, hablaremos más adelante, y ahí es donde te decía, porque el próximo libro va a hablar sobre la estimulación del nervio vago, de cómo podemos, mediante técnicas corporales, y ahí ya por fin voy a hablar en un libro mucho más sobre el cuerpo, yo que soy fisioterapeuta, cómo poder poner a nuestro cuerpo en ese modo de descanso y reparación, y ahí la respiración es súper potente. Entonces ya te voy a coger ahí para decirte: venga, ya mismo vengo otra vez. Qué bueno. Pues vamos, seguro que les ha encantado a los Real Fooders esta entrevista, porque y por eso hago estos podcasts. Hay tantas cosas que conocer
aparte de la alimentación, obviamente, pero también me quedo con que ha sido bastante claro de que, oye, poco a poco y que también los básicos tenerlos bien conscientes, ¿no? Esa alimentación, ese deporte, ese sueño, aunque sea en nuestro entorno moderno. Es decir, creo que podemos dar muchos pasos digamos, de estos hábitos ancestrales que son tan buenos en nuestra genética en este entorno moderno en el que vivimos, ¿no? Y prueba de ello pues son las cosas que compartimos. Así que de verdad, Antonio, encantadísimo que hayas estado aquí. Te espero en el siguiente podcast que te traiga y que espero que añada a la colección el siguiente libro. Y de verdad, muchas gracias por todo tu conocimiento. Gracias a ti, ya te digo, para mí es un honor estar aquí. Me da la sensación de que he monopolizado las charlas, pero... No, pero genial, para eso traigo a los invitados. Pasa una cosa, yo hablo con mucha pasión porque a mí esto, lo que te estoy contando, me cambió la vida. Y ha cambiado la vida de muchos pacientes que lo he visto. Entonces, eso es lo que yo plasmo en los libros y es lo que trato de decir a las personas, que hay otra vida mejor y que es posible y que es fácil, porque si yo, que ya te digo que soy un desastre, lo he conseguido, pues oye, todo el mundo puede ir. Ya te digo, y estar aquí con tu pedazo de comunidad, con el padre de Real Fooding, un honor, y ya te digo que es que no te puedo dar más que las gracias. Pues nos quedamos con ese mensaje y de verdad, darle mucho apoyo a este capítulo, compartirlo un montón. Dejaremos en la descripción las redes sociales de Antonio, los libros, etcétera. Y nada, a cuidarse de forma ancestral. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.